Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este modesto canal donde como siempre estoy compartiendo con ustedes un pedacito de mi mundo de vez en cuando. En esta ocasión les traigo un video muy interesante, o sea, el primer video de una serie de varios que tratarán sobre mezcla y masterización. En esta ocasión estaré mezclando y masterizando un pequeño fragmento de una canción mía, de un tema propio que ya traje anteriormente al canal y que voy a volver a utilizar para estos videos. El único cambio que he hecho en las pistas fue el de volver a grabar las voces porque las otras no me parecían que tenían buena calidad. Y las grabé con un micrófono Shure SM57 que adquirí recientemente para poder ir mejorando cada vez más estos modestos tutoriales. Les quiero mostrar primeramente el resultado de cómo empecé y cómo terminé. Entonces para eso, por favor, vayamos a la pantalla de la PC. Aquí, como podemos apreciar, tengo dos pistas. La primera, ¿dónde está? Es un título que le he puesto a la canción, pero que realmente no creo que será el del tema. Eso es para conocerla por ahora. Dice, con todo en el centro, mono. Quiere decir que este es el resultado de haber importado todas las pistas al proyecto para comenzarlo a trabajar. Entonces, las importé y exporté el proyecto tal y como quedó, para tener una idea de cómo empezaba y hacia dónde iba a llegar. ¿Qué sería esta segunda pista que está aquí abajo? ¿A dónde llegué? Sería esta segunda pista que está aquí. Que como podemos ver ya en la onda se aprecia que la diferencia es bastante. Entonces vamos a escucharla para que vean cómo empecé y a dónde llegué. Ponemos esta en solo y las voy a ir alternando. Estén pendientes, si las escuchan con audífonos será mejor para que se den cuenta del panorama como paneé ya lo de abajo que está masterizado. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bueno, sinceramente, la diferencia es abismal. Si les gusta lo que escucharon y quieren saber cómo logré este resultado, por favor continúa viendo esta serie de videos que te serán de mucha ayuda para mejorar tus pistas, tus beats, tus proyectos musicales como tal. Bueno, ya aquí tengo importado el proyecto y ya he realizado una mezcla estática. Si quieres conocer un poco más sobre cómo realizar una mezcla estática y cómo importar multipistas a este software maravilloso Audacity, puedes hacerlo en este video que te estoy dejando aquí arribita. Entonces, esto es lo que tengo, ya después de haber hecho la mezcla estática. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Por aquí en el mezclador podemos ver todas las pistas que tenemos en este proyecto. Tenemos un shaker, tenemos una pandereta, un bajo, una guitarra que va haciendo acordes rasgueados, una guitarra de 12 cuerdas haciendo un arpegio, la voz principal, segunda voz por encima de la voz principal y tercera voz más arriba de la voz de la segunda voz, por encima las dos de la voz principal. Entonces, a manera de ver esto un poco rápido, ¿qué hice en la mezcla estática aquí? Bien, el shaker lo paneé hacia la izquierda un 50% y la pandereta la paneé hacia la derecha un 50%. Son dos elementos de percusión que más o menos ocupan rangos de frecuencia similares y así compenso el panorama de la mezcla en el estéreo. Entonces el bajo lo dejé en el centro por ser un instrumento grave de peso. La guitarra que va haciendo los acordes rasgueados
la paneé totalmente hacia la izquierda, un 100%. Y la de los arpegios la paneé totalmente hacia la derecha, 100%. La voz principal, como es el instrumento más importante en este tema, pues la dejo en el centro también. Segunda voz, la paneé un 75% hacia la izquierda. Y tercera voz, la paneé un 75% hacia la derecha. Aplicando el mismo principio que con el shaker y la pandereta. O sea, complementar esos movimientos de un lado al otro. Si pongo una cosa a la izquierda, pues pongo otra a la derecha que compense ese movimiento. Es a lo que me refiero. Y lo otro que he realizado en esta mezcla estática es subir o bajar los volúmenes según mi criterio y entendimiento a cómo sería el nivel adecuado para cada pista o para cada instrumento o sonido en el proyecto. Escuchemos cómo suena todo. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está? Bueno, más o menos ahí tienen una idea de cómo suena el proyecto en general, ya con la mezcla estática realizada. Entonces, vamos a cada pista ahora a trabajarlas por separado. Entonces, voy a empezar con la voz principal. En este momento. La pongo en solo y así es como suena. Vamos a ver todos los procesos que le hice. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Está un poco cromada, está un poco desafinada, diría yo. Eso lo vamos a arreglar con el autotune. Bueno, vamos a ver los efectos que le puse a esta voz, que es la voz principal. Aquí tengo varios plugins usé para lograr el resultado que quería con esta voz principal. Bien, los voy a desactivar. Este M Auto Pitch es como un autotune también, pero al final no me gustó el resultado con él y entonces lo dejé ahí, porque en algún momento les voy a hablar sobre él. Es un muy buen plugin, pero esta vez no me resultó. Así pasa con todos los demás plugins que podamos usar. En algún momento te resulta uno, en otro momento resulta otro. O ese mismo no te resulta en un proyecto, sin embargo te resulta en otro y así. Vamos a entonces desactivar todos los efectos que le he puesto a esta voz para ir viendo el resultado que logramos. Y por qué. Y el porqué de haberlos usado. Entonces vamos a activar aquí y vamos a irlos poniendo de uno en uno. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está? Bien, primeramente tengo este ecualizador TDR Nova. Excelente ecualizador dinámico y paralelo, dice aquí. Más adelante estaré haciendo un tutorial muy específico sobre este magnífico plugin. Entonces, ¿para qué lo usé? Bien, lo usé primeramente con un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo para poder eliminar frecuencias que no me interesan en la voz, porque son ruidos del cable de micrófono a la hora de grabar, armónicos que no deseamos tener en nuestra mezcla, que no nos son útiles. Entonces, eso fue lo primero que hice, limpiar desde 50 Hz hacia abajo, porque realmente la voz no suena ahí. Aquí lo podemos ver gráficamente. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago
brilló y desvaneció. Incluso podríamos limpiar más. ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Y ahí estaríamos ¿Dónde afectando la voz. está ese rostro que cual relámpago A mí me pareció bien ahí en 50 brilló y Hz. desvaneció? ¿Qué fue lo otro que hice? Realzar aquí en los 150 Hz más o menos. 130, 140 más o menos. Que es donde está el cuerpo de la voz, en este caso. Ahí realcé un poquito para darle un poquito de cuerpo a la voz. Aquí con esta segunda punto en el ecualizador, atenué estas frecuencias medias que a veces suenan medio acartonadas, medio fañosas en la voz, para eliminarlas y ganar un poco en claridad en la voz. Aquí, como pueden ver en este tercer punto, realcé sobre los 5 kHz para añadir presencia a la voz, para traerla un poco más al frente, para darle más claridad también. Y con este cuarto punto, gracias a este magnífico plugin que trae un compresor también, puedes hacer ecualización dinámica. ¿Qué es esto? Con ella puedes comprimir determinada zona del espectro de frecuencias, de la zona de frecuencias. Entonces, ¿qué hice? Controlar un poco desde ya, desde el principio. Quiero ir controlando un poco esta parte aguda, estas frecuencias agudas que hay acá en la voz. Entonces, escuchemos el resultado con el plugin puesto y con el plugin quitado. Lo voy a quitar y lo voy a poner. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está? Ya por ahí se siente que se va cogiendo un poco de vida en esa voz. Entonces, este fue el primer paso. El segundo paso fue usar un compresor. ¿Para qué? Este compresor lo estoy usando para igualar un poco estos picos altos que ven en la voz y con esta parte del medio que es como el RMS, o sea, la energía de esa voz. Entonces, ¿qué me va a hacer este compresor? Este compresor me va a unir un poco esos picos altos con esa energía de la voz para controlarla, para que no esté con tanta dinámica. Pero ojo, no quiero perder tampoco toda la dinámica en la voz, no la quiero aplastar. Solo voy a comprimir un poco, máximo hasta unos 3 decibeles, máximo. Solo para controlar esto que les estoy diciendo, para tener la voz un poco más controlada, para que me encaje mejor con los demás instrumentos. Entonces, veamos qué es lo que hace el plugin. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está? Bien, ¿cómo lo he usado para esto? Con este botón o perilla podemos comprimir, o sea, darle la cantidad de compresión. O sea, este compresor es un tipo Varimu. Estos, como pueden ver, no tienen un threshold. Por lo menos este no tiene un threshold. Entonces, ¿qué hacemos? Acercar la ganancia de entrada a un threshold que tiene fijo este compresor. En otros compresores llevamos ese threshold a la ganancia de nuestro audio. En este compresor funciona al revés. Tenemos un threshold fijo
y vamos a empujar la ganancia hacia ese threshold para empezar a comprimir según vaya pasando. Así funciona esta perilla. Bien, como siempre que hacemos compresión, cuando vayamos subiendo o bajando el threshold y estemos comprimiendo, vamos a perder volumen. ¿Cómo lo vamos a compensar? Con esta perilla, por ejemplo, de make-up. O sea, sería para compensar el volumen, para ganar lo que perdimos. Y aquí, como pueden ver, compensé un poco, tal vez le di hasta un poquito de más. Vamos a ver cómo suena y cuánto estamos comprimiendo. ¿Por qué usé aquí en esta parte del medio? Porque aquí tenemos un ataque y un release lento. Yo no quiero perder los transientes, ni quiero que me aplaste la voz, ni nada. Quiero mantener relativamente, digamos, un 90% de la dinámica, un 95% de la dinámica. Solo quiero controlar un poco esa voz. Por eso no estoy usando ataque y release rápido, que me pueden dañar los transientes de mi voz. Entonces veamos cómo está actuando. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está? Aquí pueden ver que estoy comprimiendo muy poco, apenas 3 decibeles máximo en las brilló y partes más altas. desvaneció. ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bien, estos han sido los dos primeros plugins. El autopitch ahora no lo voy a comentar. Determiné no usarlo en este. Entonces vamos al autotune. ¿Qué hice con el autotune? Solo lo he usado para afinar la voz. No lo he usado para obtener el efecto T-Pain ni nada por el estilo. Entonces determiné que con estos parámetros estaba bien. Vamos a escucharla, ¿qué tal? Vamos a escucharla sin autotune y con autotune. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bueno, aquí que les voy a decir sobre el autotune. Todos estos plugins que he usado acá en este proyecto, les estaré haciendo tutoriales específicos a ellos próximamente. En esta ocasión solo estaré hablando por arribita. Solo estaré hablando de lo que hice y por qué lo usé. Bueno, ¿por qué lo usé? Para poder arreglar esos cromas, esas desafinaciones que se escuchaban en la voz. ¿Y cómo logramos esto? Primeramente, te dice aquí input type, o sea, tipo de entrada. Te habla de soprano, alto tenor, low male, instrumento y bass inst. Me imagino que sea bajo o algo así, instrumento bajo, algo así. Entonces, soprano generalmente son las mujeres. Alto tenor generalmente son un hombre que hable normal, que cante normal. Ya low male es un hombre con una voz muy grave. Esto para instrumento y esto, bueno, para instrumento grave. Yo puse alto tenor. La armadura de clave, en este caso, yo sé que esta canción está en mi mayor. Por eso le pongo E y le pongo major. Ya. Este primer parámetro acá, que vemos, que dice retune speed, es la velocidad de afinación. O sea, mientras más lo subamos, más rápido va a afinar, pero más robótico se va a sentir. O sea, más cercano al efecto T-Pain, que usó mucho Cher, y bueno, después T-Pain. Vamos a probar para que vean. ¿Dónde está ese rostro Sí lo que escuchas, cual ¿verdad? relámpago brilló y desvaneció? Si escuchan el ¿Dónde efecto. está
esa voz que en mis oídos se apagó. Bien, como yo no quiero ese efecto, yo fui buscando hasta que determiné que aquí era donde mejor lo podía dejar para solamente afinar la voz sin que me la haga tan robótica, tan con ese efecto. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bien, igual aquí le di un poco de humanización. Y aquí el Flex Tune. Bueno, el Flex Tune lo dejé por aquí porque nos ayuda también a eliminar un poco ese efecto robótico, junto con esta perilla de humanización, digamos. Y el Natural Vibrato lo dejo tal y como está. Bien, esto básicamente es lo que he hecho con el Autotune. Continuamos. Después de esto, usé un deesser para controlar un poco esas sibilancias de la voz. Vamos a ver cómo está funcionando. Escuchemos sin y con el efecto. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos Bueno, ¿cómo se funciona este apagó? plugin? Muy sencillo. Aquí él te va mostrando la ganancia de entrada de nuestra voz, la señal. Aquí te va diciendo lo que comprime y con esta perilla, para arriba o para abajo, podemos indicarle cuánto queremos comprimir. Entonces, a mí me pareció que por aquí estaba bien. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bien, ahí ya hemos controlado ¿Dónde? también las heces en nuestra voz. Ahora, sentí mi voz un poco apagada y por eso le puse este Fresh Air que aumenta los medios altos y las frecuencias altas y le da un aire muy bonito a la voz. O sea, la acerca mucho más en la mezcla, la saca adelante y le ayuda con la presencia. Vamos a ver cómo suena sin y con el plugin. Aquí tiene aire de medios y dice aire de altos. Entonces, sin el plugin. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está Sin. esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está ese rostro que cual Si notan ese brillo bonito que le da a la voz, este es un magnífico plugin también. Y gratis, todos los plugins que estoy usando acá son gratis. Accesibles para todos. Bien, aquí están los parámetros, aquí me pareció que era correcto dejarlos. Entonces, ya, usamos este y al final le agregué una reverb para darle un poco más de tamaño en el espectro estéreo, para darle un poco más de cuerpo también a la voz, para que se hiciera más grande. Escuchemos, con y sin el efecto. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está
Ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció. ¿Dónde está esa voz que en mis oídos Bueno, se ahí podemos escuchar la apagó? diferencia. Eso fue lo que hice con esta voz principal. Entonces, básicamente con las otras voces hice parecido, solo que moví algunos parámetros. Aquí, por ejemplo, pueden ver que tengo la cola de la reverb en 2.43 y tengo la mezcla de salida en 15. Entonces, veamos qué hice en una de las otras voces, por ejemplo. Aquí igual la tengo en 2.43, la cola de salida, pero la mezcla húmeda o con reverb, como pudiéramos decirle, está en 31,9, o sea, tiene más. ¿Por qué? Porque me interesa que estas voces secundarias se vayan atrás y me dejen la voz principal adelante. Esto se puede trabajar de muchas maneras, se puede quitar reverb, ponerle mucha menos a la voz principal para que quede más adelante, etcétera. Pero en esta ocasión me pareció bien tratarlo así. Y entonces, la tercera voz, veamos. Vamos a organizar esto un poco. Esta es la voz principal. Esta es la segunda voz. Vamos a ponerlo así. Y esto sería lo que le hice a la tercera voz. Aquí la cola de la reverb la tengo en 2.48 y aquí lo tengo, sin embargo, en 38,1, un poco más alejado. Esa voz más alta. Entonces comparemos también con las ecualizaciones, por ejemplo. En esta tercera voz he hecho algunos movimientos para dar espacio a la voz principal y para que no me choquen los coros también, para darle espacio a cada uno. Este movimiento es la tercera voz. Este movimiento a la segunda voz. Y este fue el movimiento de la voz principal. Y así hemos conseguido espacio para cada una. Entonces, ¿qué otro cambio hice? En el autotune también hice cambio, creo. Pero bueno, básicamente esos fueron los cambios, las diferencias que hubo entre las voces. Entonces, escuchemos sin efectos y con efectos. ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? ¿Dónde está ese rostro que cual relámpago brilló y desvaneció? ¿Dónde está esa voz que en mis oídos se apagó? Bueno, me parece que la diferencia ya va siendo bastante grande. Bueno, una vez que tuve la mezcla estática, la exporté también para al final mostrar los resultados de los diferentes procesos que tuvimos. O sea, lo primero será la pista de haber importado las pistas al proyecto y exportarlas de manera mono, o sea, todas las pistas en el centro. La segunda será después de la mezcla estática, ya con los instrumentos llevados a un nivel adecuado y puestos en el panorama estéreo donde determiné que debían estar. La tercera será nuestra mezcla ya con efectos en todos los sonidos. Y la última pista será la que ya se masterizó con todo, con efectos y todo. Y ahí vamos a ver las diferencias y qué fue lo que logramos. Bueno, hasta aquí este tutorial del día de hoy. Muchas gracias por estar hasta aquí, hasta el final.
Espero haya sido de su agrado y les pueda servir para mejorar un poco sus mezclas y sus producciones.